Gran parte de Norteamérica ha tenido una blanca Navidad, pero muchos no han podido celebrar como esperaban. La masiva tormenta invernal con temperaturas inéditas bajo cero da muestras de remitir, pero la alerta sigue para gran parte de Estados Unidos y de Canadá. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: millones de hogares sin electricidad y aislados en medio de la peor tormenta de nieve en la historia de los Estados Unidos. Decenas de miles de personas tuvieron que pasar las Navidades separadas de sus familias. Pese a la guerra, muchos ucranianos decidieron celebrar la Navidad en diciembre. En esta edición veremos cómo, pese a ser un país de tradición ortodoxa, donde la Navidad se celebra en enero, en ciudades como Bucha se las arreglaron para celebrar Nochebuena. Y en su mensaje navideño, el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, habla con optimismo a los alemanes. Aseguró que el país se fortalece ante los desafíos. Estados Unidos comienza a hacer balance de las mayores nevazones de las que tenga memoria y que dejó a millones de varados en plena Navidad. Según las autoridades, al menos 29 personas han muerto debido al frente ártico que azota a Norteamérica con temperaturas gélidas de hasta menos 30 grados desde Canadá hasta la frontera norte de México. Aunque la tormenta está remitiendo, las autoridades mantienen la alerta para las carreteras y la cancelación de miles de vuelos. Frustración en el día de Navidad. En el estado de Nueva York, los autos apenas podían avanzar. Las quitanieves tratan de despejar las carreteras, pero no dan abasto. La gobernadora del estado insta a la gente a quedarse en casa. No puedo enfatizar lo suficiente lo peligroso de esta situación. Necesitamos que se mantengan alejados de las carreteras un día más. Sé que es Navidad y lo difícil que es tras 2 años separados por la pandemia. Es desgarrador. Algunas personas ni siquiera lograron salir de su casa. Ha sido una pérdida de tiempo absoluta. Eso es todo lo que logramos avanzar. La nieve está tan apelmazada que no es posible abrirse paso. La nieve se acumula por todo el país y los gélidos vientos mantienen las temperaturas bajo cero. Al otro lado de la frontera, en Canadá, los viajeros también luchan contra la tormenta. Los trenes que salían desde Ottawa fueron cancelados, obligando a los viajeros a regresar a sus casas. Otros, sin embargo, no saben cómo volver. Han cancelado todos los trenes que salían hoy. Estoy tratando de volver a casa por vacaciones. Estoy esperando un taxi para ir al hotel y quedarme allí un día para luego regresar a Toronto. En ambos países, el clima invernal ha dejado sin electricidad a millones de personas, con frío y a oscuras. Los meteorólogos aseguran que el intenso frío se mantendrá durante la Navidad antes de retornar a cierta normalidad a partir del lunes. Y bajo temperaturas de hasta 8 grados bajo cero, unos 130 migrantes llegaron en buses a la casa de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en Washington, provenientes de Texas en la víspera de esta Navidad. Entre los migrantes se encontraban mujeres, hombres y menores de edad originarios de países centroamericanos, también de Cuba, Venezuela y Ecuador. A lo largo del año, estados republicanos del sur han efectuado traslados como este que ven para criticar la política migratoria del gobierno demócrata. En esta ocasión, las autoridades tejanas no han confirmado si están involucradas en el traslado. La Casa Blanca calificó de vergonzoso este nuevo incidente. Y nuestra siguiente historia nos lleva hasta Bucha, cerca de Kiev, en Ucrania, una ciudad que logró notoriedad al ser uno de los primeros objetivos de la invasión rusa de Ucrania. Y pese a ser un país de tradición ortodoxa, muchos decidieron celebrar estas Navidades en diciembre como una oportunidad también para olvidar por unos días la guerra. El informe de nuestra corresponsal, Emanuel Schatz. Llueve y está nublado en Bucha. De vuelta en sus hogares tras la ocupación rusa, sus habitantes viven este año de forma diferente la Navidad. No tenía muchas ganas de celebrar la Navidad, pero ahora que volvemos a tener electricidad en nuestro departamento, estoy más animada. Sí, vamos a celebrarla, pero este año solo estaremos la familia más cercana. No tengo muchas ganas de Navidad, pero trataré de hacer algo especial para los niños.
A pesar del horror que han vivido, los habitantes de Bucha no se rinden. Esta noche los estudiantes de la Escuela de Arte dan un concierto. Estoy orgulloso de vestir la camisa tradicional de Ucrania. Cuando llevo mi vyshyvanka me siento muy ucraniano. Cientos de personas acuden ese mismo día al Centro de las Artes de Bucha para disfrutar por unas horas. Sasha, que algún día espera ser pianista profesional, ofrece un hermoso recital. Se trata de lo que es realmente importante. Nuestro deber es mostrarles a diario nuestro apoyo a los que nos defienden en el frente de batalla. El enemigo no podrá destruir las tradiciones ucranianas. Tras ser liberados de la ocupación rusa, los jóvenes talentos de Bucha exhiben con orgullo la cultura ucraniana. Pasamos 6 meses muy duros preparando este espectáculo desde los refugios y sin luz. Pero seguimos adelante porque queríamos mostrar hoy aquí nuestro talento. En tiempos de guerra, un concierto así es importante. Todos los niños recibieron además un pequeño regalo gracias al apoyo internacional que llega a Bucha, devolviéndoles así, al menos, algo de alegría tras este traumático año. Y aquí en Berlín, el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, apelaba a la solidaridad con Ucrania en su mensaje de Navidad. Steinmeier señalaba además que la paz no está cerca aún y que una paz justa no puede recompensar el robo territorial ni dejar a los ucranianos a su suerte frente a la arbitrariedad de sus ocupantes. Este año, el discurso del presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se centró en lo que llamó el brutal ataque ruso contra Ucrania. Habló sobre el sufrimiento de quienes han tenido que huir de sus hogares y dijo que lo que más desean todos es paz. Pero esta paz no es accesible aún. Debe ser una paz justa que no recompense el robo territorial, ni abandone al pueblo ucraniano a las acciones arbitrarias y la violencia de sus ocupantes. Hasta que esa paz pueda establecerse, el imperativo humanitario es estar al lado de los que son atacados, amenazados y oprimidos. Haciendo esto, llevamos una luz de esperanza a la oscuridad de la injusticia. El presidente habló sobre el recibimiento que tuvieron los refugiados ucranianos al llegar a Alemania y elogió la solidaridad mostrada por muchos ciudadanos alemanes a los recién llegados. Una palabra amigable, un gesto de atención, el mostrar comprensión a los otros, el mostrarse abiertos a extraños. Steinmeier también se refirió al persistente desafío del cambio climático luego de un año en el que activistas han causado controversia por sus inusuales protestas. Hizo un llamado a todos a enfrentar el problema y elogió el compromiso de los jóvenes. Necesitamos a ambos, la ambición de los jóvenes y la experiencia de los mayores. Después de todo, compartimos un objetivo común, que los jóvenes no sean la última generación en el planeta, sino la primera en un mundo amigable con el clima. Pese a los inmensos desafíos, el presidente aseguró que la población ha sido creativa y resuelta. Sobre esas virtudes, instó a la población a tener confianza de cara al nuevo año que se aproxima. Y en otras noticias, en la región de Vorarlberg, en Austria, fueron encontradas con vida 8 de las 10 personas que inicialmente se dieron por desaparecidas este domingo. Tras una avalancha en una pista de esquí, unas 200 personas participan en las labores de búsqueda y de rescate aún a esta hora. Los helicópteros que apoyan la operación permanecen en la zona en caso de que las personas restantes sean encontradas. Y las mujeres afganas estarán más solas que nunca. Varias ONGs internacionales anunciaron este domingo
la suspensión de sus programas en Afganistán hasta nuevo aviso. Ello después de que el régimen talibán prohibiera bajo ejemplar castigo a las organizaciones no gubernamentales a dar empleo, a contratar a mujeres. Y allí está el problema, porque organizaciones como Save the Children o CARE o incluso el Consejo Noruego para los Refugiados subrayaron que no es posible ayudar en esta desesperada situación en Afganistán sin el personal femenino. Los talibán intentan borrarlas de la vía pública, pero las mujeres afganas responden combativas. No dejan que destruyan sus sueños. Unas mujeres que reclamaban sus derechos a la educación universitaria fueron dispersadas con chorros de agua. No portamos armas. Los talibán nos forzaron a entrar en esta calle y luego nos atacaron con agua a presión. Quedamos todas empapadas, muchas niñas cayeron al suelo. Tienen miedo de nuestras voces, pero no tenemos otra arma. Queremos nuestros derechos. El asalto de los talibán contra los derechos de las mujeres no se detiene. Las trabajadoras humanitarias son necesarias con urgencia en un país asolado por la pobreza. Ahora les dicen que se queden en casa. Naciones Unidas advierten de no limitar el papel de las mujeres al sector humanitario. La asistencia humanitaria eficaz depende de la participación de las mujeres y no podemos exagerar la importancia de sus capacidades, conocimientos y habilidad para llegar a las mujeres y niñas en todo el país. Pese a la condena mundial, los talibán no ceden y cierran las puertas a todo compromiso significativo. Y continúa en Argentina la disputa entre el presidente Alberto Fernández y líderes de la oposición política. Este domingo el mandatario fue denunciado nuevamente por sedición y traición a la patria. Fernández, recordemos, se niega a acatar un fallo de la Corte Suprema que lo obligaría a restituir unos fondos para la Comuna de Buenos Aires que el mandatario redujo en el año 2020. Fernández, el presidente, afirma querer solo equiparar el porcentaje de la capital con el del resto de las provincias del país, luego que su predecesor, Mauricio Macri, aumentara como un favor político el presupuesto porteño. Fernández ya había sido acusado penalmente el viernes pasado por abuso de autoridad, alzamiento, entre otros delitos. Y en la terminal de buses de La Paz tiene lugar estos días de fin de año una exhibición de pintura realizada por artistas bolivianos y franceses. La muestra ha sido organizada con motivo de la restauración de la fachada de un edificio que une a La Paz con el ingeniero más célebre de París. Un pedazo de París en La Paz que pocos conocen, y es que el diseñador de este edificio, la terminal de buses de La Paz, fue el propio Alexandre Gustave Eiffel, el ingeniero detrás de la torre más famosa de la capital francesa. Ahora, el artista francés Gilbert Massoud y los hermanos bolivianos Elías e Ismael Arcani adornan la estación con coloridas pinturas inspiradas en el vínculo existente entre ambas naciones. Las mismas estructuras, las mismas, son cosas que también nos inspiran o nos han inspirado en nuestros cuadros. Ahora, ¿qué más me inspira a hacer este trabajo? Es trabajar con otro artista, conocer su punto de vista, porque él tiene otra interpretación de lo que es nuestra cultura. Como francés es un gran honor pintar en una estación que fue diseñada por Gustave Eiffel. Tenemos monumentos como la Torre Eiffel, el Puente Garavit, y saber que aquí en La Paz, Bolivia, hay una estación diseñada y creada por Gustave Eiffel. Para mí es muy emocionante, un momento fantástico. Este lugar comenzó siendo una estación de trenes con diseño parecido a las grandes estaciones parisinas creadas por Eiffel, aunque a menor escala. Más tarde, el edificio se convirtió en un almacén de aduanas antes de ser finalmente reutilizado como estación de autobuses a principios de los años 80 y recientemente, durante la pandemia, fue remodelado. De esta forma, Bolivia intenta dotar a este histórico espacio de la notoriedad de otras estructuras en las que participó Eiffel y que embellecen distintas partes del mundo, como el Observatorio de Niza, la estación de tren de Pest en Hungría o la Estatua de la Libertad en Nueva York. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes.
en español. Hasta pronto.